no más de 3 contratos cuando para la misma experiencia, pero catalogada como operación de recolección, barrido y limpieza, cantidad de residuos recolectados y cantidad de barrido, se exige un solo contrato. Nótese que de las 4 experiencias o ítems de experiencia que tiene el pliego, estamos hablando de la misma. Si es dentro de los 10 años, cosa que nos parece perfecto, o son los 10 años, es recolección, barrido y limpieza. Lo que me exigen después es, además tiene que ser consecutivo 5, etcétera. ¿Por qué eso lo certifico cuando es la misma en uno y en los otros 3 contratos? Es básicamente lo que plantea esta observación. Ya paso a la que seguramente, observación 3. Nuevamente la UES no da respuesta a la observación planteada y que corresponde a la necesidad y coherencia de ajustar la mínima experiencia que se exige en el pliego de condiciones en materia de experiencia de barrido. Pliego de condiciones, numeral 3335, que está prevista en apenas 100,000 kilómetros año, cuando las exigencias del contrato resultan notoriamente mayores. Asimismo lo advirtieron, además de ATESA, SASP, entre otros muchos observantes, Daniel Eduardo Rojas y Jorge Herrera Barona. Actualmente en UNACE en Bogotá se barren cerca de 360,000 kilómetros al año, en opinión de otros y en otras zonas hasta 400,000. Y nada permite prever que en los años subsiguientes esa cantidad se verá reducida en más de una tercera parte. En la respuesta a la observación presentada en la etapa de publicación del proyecto de pliego que la unidad presentara para el efecto, aquella respondió en la página 212 del documento Respuestas a Observaciones al Pliego de Condiciones 2, que para mantener esta mínima exigencia en materia de experiencia en barrido, se fundó, y resalto ello, en los datos certificados por la Interventoría y el CUPIC. Por ello llamamos la atención en su oportunidad a la UES, en el sentido de que revisara tal sustentación, porque la misma resulta notoriamente alejada de la realidad, pues de una parte valga destacar que el CUPIC no está llamado a tener tal información y mal podría certificar lo propio, y de otra, respecto de la Interventoría, quien efectivamente sí tiene clara referencia de la experiencia en comento, le manifestamos que tenemos reportes concretos de esta Interventoría en la que ella misma certifica precisamente datos muy superiores a los incluidos en el pliego. El promedio de barrido de un área de servicio exclusivo en Bogotá actualmente es del orden de 360,000 kilómetros año, como anotaba, según los mismos datos registrados en los informes de la Interventoría que alude la UEPS, y a los cuales tenemos obviamente acceso como concesionarios actuales que somos del servicio. Luego, exigir 100,000 kilómetros año como experiencia para quienes pretendan prestar el servicio en los próximos 8 años no tiene sustento técnico alguno en consideración nuestra, y por ello se reitera la observación en el sentido de que la exigencia sea acorde con las labores propias del contrato, que se insiste sigue sin respuesta concreta aún. Reiteramos igualmente nuestra solicitud en el sentido de que se exhiban las supuestas certificaciones del CUPIC y de la Interventoría donde se advierte tal información que, al decir de la unidad, sirvió de sustento a la exigencia plasmada en el pliego. Valga destacar que esa información ya se había solicitado y la UES no la ha suministrado hasta el momento. En la última respuesta a la observación, la unidad señala que, 2 puntos, abro comillas. En todo caso, y en relación con la última parte de esa observación, se aclara que los datos contenidos en los numerales referidos no implican que ellos sean los que representan las condiciones actuales de prestación del servicio. Esa es una interpretación propia que hace el observante. Cierro comillas. Por ello, debemos adicionalmente preguntar lo siguiente. ¿A qué condiciones de prestación del servicio representan entonces esos datos de la Interventoría y el CUPIC a los que dice la unidad que se fundamentó para exigir apenas 100,000 kilómetros año, cuando en Bogotá un área de servicio se atienden cerca de 360,000 kilómetros años actualmente, y las ACE son las mismas en las que se barren hoy y en los próximos 8 años? Observación número 4. En esta observación solicitamos el sustento técnico legal para que la unidad no exija experiencia al proponente en una actividad que hace parte del objeto de la licitación, como es la poda de árboles y corte de céspedes en vías y áreas públicas. La unidad simplemente se limita a decir que, abro comillas, la experiencia solicitada se ajusta a las necesidades evidenciadas por la entidad. Incluir experiencia en otros ítems podría, resalto esto, constituir una barrera artificial que iría en contra del propósito de la Administración Distrital de garantizar la pluralidad de oferentes, cierro comillas. Señala igualmente la unidad que, abro comillas, las obligaciones en materia de corte de césped y poda de árboles están precisa y claramente definidas en el anexo 5, Reglamento Técnico Operativo del Pliego de Condiciones, y resalto lo siguiente, de manera que su ejecución no debe
no debe generar dificultades a ningún eventual nuevo operador, cierro comillas. Esto significa, en criterio de la unidad, que dado que las obligaciones contractuales están definidas en el pliego de condiciones o sus anexos, no se requiere experiencia para una actividad que se va a contratar sobre pretexto de una supuesta restricción artificiosa que vulnera la pluralidad de oferentes. Por lo anterior, preguntamos, primero, frente a lo previsto en el numeral quinto del artículo 24 de la Ley 80 del 93, ¿cómo se concilia la no exigencia de requisitos respecto de una actividad objeto de la contratación? Segundo, ¿por qué en este caso no opera la lógica que aplica la UES para el caso de los 10 años, corregido o no, pero la lógica sigue siendo la misma, de experiencia exigidos en el servicio, superando los 7 que la actual concesión, en el sentido de que se acuda a la alternativa de las propuestas plurales? Si alguien no tiene poda de corte, experiencia en poda o corte de césped, actividad objeto de este contrato, pues tendrá que asociarse con alguien que la tenga. Para eso son las propuestas plurales. Tercero, ¿cuál norma legal o reglamentaria prevé este razonamiento según el cual no es factible exigir la experiencia de una actividad que es objeto de la licitación sobre pretexto de una supuesta barrera artificial que vulnera la pluralidad de oferentes? Cuarto, esta situación consiste en que no se exige experiencia en una actividad a contratar, poda de árboles y corte de césped, y otra que se exige cuantitativamente de forma muy inferior a la labor que se deberá atender como desarrollo del objeto a contratar, como puede, me refiero a los 100.000 kilómetros año de barrido, como puede justificarse una supuesta barrera artificial cuando vulnera. ¿Cómo puede justificarse en una supuesta barrera artificial que vulnera el deseo de la administración de garantizar la pluralidad de oferentes la no exigencia de requisitos propios del objeto a contratar? Solicitamos entonces que se exija la experiencia coherente y propia del contrato a ejecutar. En este aspecto, como en el caso del barrido, igualmente, quienes no cuenten con tal experiencia bien pueden acudir a la figura legal de presentar propuesta con quienes así lo tienen, como la misma unidad ha aducido en unos casos, pero olvidado en otros. Creemos que la respuesta de la Administración es insuficiente y, por tanto, las exigencias del pliego en materia de experiencia no se compadece con las actividades a ejecutarse y, por ende, resultan incoherentes y confusas. Cuando para un caso exige una experiencia mínima, como es el caso del barrido, y en otro caso no exige experiencia alguna, como es el caso de las actividades de poda y corte de césped, o cambia de la exigencia de un contrato a 3 para acreditar a habitantes usuarios, aduciendo la defensa de una supuesta pluralidad de oferentes, indefensable en nuestro criterio con esta clase de argumentos que riñen con la legalidad, en contraste con el caso que ya observamos referido a la exigencia sobre la acreditación de los 10 años, en la lógica me refiero, por lo pronto, como operador de recolección, barrido y limpieza, en la que señala que la solución es la alternativa de una propuesta plural. Creemos que lo que decimos, doctora Miriam, es la exigencia deben ser propias al contrato que se va a ejecutar. Si no se cumplen, para eso están las propuestas plurales. Pero no creemos que eso sustente una supuesta vulneración al deseo de una barrera artificial, como lo llama la unidad, al deseo de garantizar la pluralidad de oferentes. Como quiera que el aspecto del pliego referido a la experiencia del proponente, objeto de verificación técnica de las ofertas, no es lo suficientemente claro en nuestro criterio y las respuestas que la UES ha dado al respecto lo son menos, baste remitirse a la respuesta que se le diera a una pertinente pregunta formulada por Wilger Daza Pulido de Aseo Capital en la observación 19, pregunta 94. Por ello, en una oportunidad planteamos las siguientes observaciones adicionales. Por eso en esta oportunidad planteamos las siguientes observaciones adicionales sobre el tema que requiere absoluta claridad para evitar confusiones, inducciones a error que requieren ser suficientemente aclarados, lo cual es benéfico para todos, fundamentalmente para la prestación del servicio. Primero, experiencia como operador del servicio público de aseo, numeral 3331 del pliego de condiciones. Se advierte que el pliego hace referencia, como es lógico, al RBL, conocido como las 3 actividades de recolección, barrido y limpieza. Los 10 años exigidos, que hemos solicitado sean 7, en el caso de proponente plural pueden ser acreditados por la suma de la experiencia de los dos de los miembros de la UT, consorcio o unión temporal o promesa sociedad futura, de forma tal que cada uno tenga 35% de participación. Es decir, puede un miembro aportar 7 años y el otro 3 para completar los 10 exigidos, o debe uno de los miembros aportar esos 10 años, caso en el cual se desnaturalizaría obviamente el sentido de la pluralidad de oferentes. B. La expresión durante el plazo no inferior a 10 años debe entenderse para efectos de la experiencia del proponente plural que la experiencia de uno se complemente en el tiempo con la de otro,
así se cubra del año 1 al año 10, o puede ser una experiencia concomitante que sume 10 años, pero se haya adquirido de forma, concomitante dentro de los 10 años anteriores a la fecha de cierre de la licitación. Esto a partir del 17 de julio de 2011 hacia atrás. Incluso surge, y paro ahí si usted quiere, directora, para intervenir en lo que me iba a hablar de los 10 años, si le parece, porque cuando uno dice que 10 años hacia atrás del cierre de la licitación, en términos del cronograma vigente, estamos hablando 10 años contados desde el 18 de julio, si mi memoria no me falla, el 19 es el cierre de la licitación, ¿correcto? 18 de julio, 10 años hacia atrás. Nadie va a tener, si era como lo estamos interpretando nosotros, los 10 años, porque nadie va a tener la certificación al 18 de julio. Yo quisiera, si a usted le parece o quiere que yo termine, escucharle en relación con los 10 años. En relación con los 10 años, hemos revisado el pliego y la interpretación que ustedes hacen es equivocada. Es equivocada. Los 10 años inclusive, es decir, que perfectamente los 7 años que tienen los operadores actuales son válidos. Gracias, doctora Miriam. Simplemente para parafrasearla y entenderlo nosotros. La experiencia de los 10 años es, en los 10 años anteriores debe estar la experiencia que me van a exigir. No es que deba tener 10 años como prestador del servicio. Ya miraré qué es lo que me piden, que me imagino yo, y me aclara varias dudas, son los 5 años consecutivos que vienen a continuación en las otras experiencias, ¿correcto? El primero. Voy a leer, pues aunque estoy rompiendo la dinámica de la audiencia porque vamos a escuchar a todos y luego vamos a contestar, pero es que este me parece un tema muy importante porque la interpretación que se está dando es que los operadores actuales quedarían sin cumplir la experiencia que estamos exigiendo y es importantísimo aclarar el tema. Dice lo siguiente: el proponente deberá acreditar su experiencia como operador del servicio público de aseo durante un plazo no inferior a 10 años contados antes de la fecha de cierre de la presente licitación. Fíjese que nuestra interpretación pareciera… Sí, de acuerdo. Ahí hay confusión. Hay confusión y lo vamos a aclarar, por supuesto, en las respuestas a la audiencia. Continuemos entonces, pero en todo caso perfecto, estamos doctora, incluyendo, sí. no se van a quedar por fuera. Okay. No tienen que buscar socios, doctor. Ok. Perfecto. Segundo, experiencia específica en operación de recolección, barrido y limpieza, numeral 3332, se advierte que corresponde a la misma experiencia general. Y preguntamos, de la frase durante los últimos 10 años por lapso mínimo de 5 años consecutivos en un solo contrato o en una misma ciudad, debe entenderse que durante el lapso de los 10 años ya acreditados conforme al numeral 3331, que lo van a aclarar y que parece indicar que no son 10 años, sino que esté dentro de ese lapso, se debe acreditar que parte de esa experiencia obedezca a un solo contrato consecutivos por 5 años. Ahí, si esa es la interpretación y así va a ser el ajuste, noten ustedes que los actuales concesionarios, pues obviamente, él y cualquiera otro podrían participar. Sin importar si es una ciudad. Pregunto, porque la exigencia de los 5 años consecutivos tiene que ver con que sean o en un mismo contrato, o en una misma ciudad. Es alternativo, no es un contrato y la misma ciudad. Lo que quiere decir que yo puedo tener un contrato y cubrir muchas ciudades, como normalmente sucede en el extranjero, aquí no es tan común, o en una misma ciudad tenga o no tenga contrato porque no lo exige. Es, digamos, el interrogante que se plantea. En el caso de los proponentes plurales, ¿se puede sumar esta experiencia? O si bien los miembros pueden sumar la experiencia para completar los 10 años, que reitero, parece estar ya absuelta, solo uno de ellos, para el caso de los 5 años consecutivos, debe acreditar la experiencia en caso de proponente plural. Me explico. En proponente plural, ¿puede alguien aportar 3 años y 2 años? ¿O se exige que en el proponente plural haya por lo menos uno que tenga los 5 años? Y de pronto hay un proponente que aporta el componente financiero. Eso no está claro, directora. Yo sugeriría con todo el respeto que lo verifiquen y lo aclaren, pues. Ok. Tercero,
Experiencia específica en cantidad de residuos recolectados, numeral 3333 del pliego de condiciones. Se advierte que sigue siendo la misma experiencia anterior, pero medida ahora para la recolección y transporte por la cantidad de residuos recolectados y obviamente transportados. A. ¿Las 250.000 toneladas año son un mínimo por año o un promedio año por los 5 años exigidos? Es una de las preguntas que sugerimos debe quedar nítido, pues. Uno podría entender que es un mínimo, pero en el caso de nuestras discusiones no son pocos los que dicen, pero puede ser un promedio. Creo que eso para un tema de evaluación resulta de vital importancia. B, en el caso de los proponentes plurales, pueden sumar las toneladas, es decir, hasta completar las 250.000 toneladas, o debe uno de los miembros del proponente plural tener las 250.000 toneladas año, sea promedio o sea mínimo, cifra mínima. Cuarto, experiencia específica en número de habitantes. Se advierte que sigue siendo la misma experiencia anterior, pero medida ahora para la recolección, barrido y limpieza en relación con los habitantes atendidos o usuarios, del cual ya hicimos mención en la claridad que creemos debe hacerse de lo uno y lo otro. A. Los 10 años exigidos en este numeral, en los que se hayan atendido al menos 1 millón de habitantes, que para los efectos de la definición del pliego, según mencionamos nosotros, comprendemos que es lo mismo que usuarios. En el caso de proponente plural, pueden ser acreditados por la suma de la experiencia de 2 de los miembros de la UT Consorcio Promesa Sociedad Futura, de tal forma que cada uno tenga el 35% de participación. Es decir, puede un miembro que aporta 600.000 habitantes atendidos y el otro 300.000 habitantes para completar el millón. Serían 400.000, el millón de habitantes atendidos, o se requiere que ese millón de habitantes atendidos sea en cabeza de uno de los miembros del proponente plural. B. El millón de habitantes durante los últimos 10 años debe entenderse como la atención de ese número de habitantes en los 10 años. ¿O es un promedio o un mínimo cada año de ese valor? Si es un promedio mínimo, si es un promedio o es una cantidad mínima cada año, en la exigencia general cuando se plantea no está claro. Pueden aclarar, si pueden interpretar que sí cuando empieza a hablar de los contratos más adelante, como mira, pero en esa primera parte dice téngase 1 millón de habitantes en los últimos 10 años. No dice si por año, si es promedio, si es mínimo un año, 1 millón cada año o 1 millón en los últimos 10 años, en fin. D. Los 5 años consecutivos que se deben acreditar en no más de 3 contratos, que creemos debe ser coherente y debe ser un solo contrato, uno de los cuales debe corresponder a la atención de 600.000 habitantes anuales, se puede ser aportada para cada contrato por cada miembro del proponente plural, o le corresponde a uno de ellos aportar esos 5 años y por ende en máximo 3 contratos, que sugerimos sea uno, de los cuales uno de ellos corresponda a la atención de los 600.000 habitantes. Los 600.000 habitantes anuales son promedio de los 5 años o un mínimo cada año. F. Los interrogantes D y E aplican para la alternativa de acreditar los 250.000 usuarios, que creemos nosotros, 250.000 usuarios y 600.000 habitantes atendidos es sinónimo, solo que se exigen menos en un lado que en el otro. Quinto, experiencia en barrido, numeral 3334 del pliego de condiciones. Se advierte que sigue siendo la misma experiencia anterior, pero medida para el barrido por la cantidad de kilómetros. A. Se exigen 100.000 kilómetros año barrido por 10 años o durante los 10 años, dada la aclaración hecha en esta audiencia. Por eso se pregunta si en el caso de proponente plural pueden ser acreditados por la suma de la experiencia de los 2 miembros de la UT Consorcio o Promesa de Sociedad Futura, de forma tal que cada uno tenga un 35% de participación. Es decir, puede un miembro aportar 50.000 kilómetros al año y el otro 50.000 kilómetros al año para completar en los 10 años los 100.000 kilómetros. Los 100.000 kilómetros. B. De la frase durante los últimos 10 años por un lapso mínimo de 5 años consecutivos en un solo contrato o en una misma ciudad, debe entenderse que durante el lapso de los 10 años ya acreditados conforme al 3331 y la salvedad que la directora hace, se debe acreditar que parte de esa experiencia obedezca a un solo contrato consecutivo por 5 años, sin importar si es una ciudad, parte de ella o más ciudades, o alternativamente, sin importar que se trate de más de un contrato o no haya contrato, la prestación consecutiva por los 5 años se suscriba a una misma ciudad. C.
En el caso de proponente plural, se puede completar dicha experiencia por la suma de todos o corresponde a cada uno de ellos tenerla completa. Eso creemos, director, en materia de experiencia, que de la lectura resulten varias interpretaciones, creemos que debe ser lo más explícito posible y para todos es beneficioso. Sexto, acreditación de la experiencia, numeral 3336 del pliego de condiciones. Mediante la adenda número 6 se incluyó un tercer inciso en el subtítulo Condiciones para acreditar experiencia, que hace referencia a que en los casos en que no medie relación contractual entre la empresa prestadora del servicio de aseo y el ente territorial, llámese departamento, municipio, etcétera, donde la empresa presta el servicio, la experiencia se acreditará con el aporte de un certificado expedido por la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio en dicho ente territorial o con los soportes del Sistema Único de Información SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Solicitamos aclarar quién es la entidad encargada de expedir la certificación en aquellos casos en que medie contrato con una entidad diferente al ente territorial, entendiendo estos como empresas municipales o empresas de servicios públicos. Si uno revisa la política en materia de operación del sector de acueducto, alcantarillado y aseo, la gran mayoría de contratos son operaciones que no son concesiones, adicionalmente en concordancia con la anterior. Entonces, es simplemente entender que, de hecho, la regla general en Colombia es que no haya contratos. Es la excepción. Que haya hecho carrera hacer contratos es otra cosa, pero en materia de servicios públicos domiciliarios del sector de acueducto, alcantarillado y aseo. Pero evidentemente, como hay con las entidades territoriales, pues serán ellas. Lo que queremos, señora directora, es que no se circunscriba, sino que se deje abierta a la otra entidad contratante que, como decimos, perfectamente puede ser u otra empresa o empresas de servicios públicos. Observación séptima. Hace referencia a la cláusula de reversión. En cuanto a esta observación, simplemente haremos referencia a que respetamos, pero no compartimos en nada la postura jurídica e interpretación jurisprudencial que hace la unidad para justificar la imposición de la cláusula de reversión que, reiteramos, no contempla de manera expresa la Ley 80 del 93, en tanto no hay entrega de bien alguno al servicio cuyo titular sea el Estado. Llamamos la atención muy particularmente en el sentido de que tal postura jurisprudencial resulta tan insuficiente para modificar la ley que la UES misma echa mano de la siguiente postura jurídica alternativa, igualmente insuficiente en nuestro sentir. Abro comillas. Sumado a lo anterior, las partes, y esto tiene que ver con una respuesta ni siquiera a nosotros, a Ciudad Limpia, si mi memoria no me falla, abro comillas. Sumado a lo anterior, las partes, de acuerdo con los postulados de los artículos 1618 del Código Civil y 40 de la Ley 80 del 93, están facultados para pactar dentro de los contratos de concesión de aseo la cláusula de reversión de los bienes estatales que en determinado caso hayan sido entregados al concesionario por la entidad para la prestación del servicio o bien que se generan para su ejecución. Lo que quiero destacar en eso, sin ánimo de simplemente manifestar que no lo compartimos, pero no tenemos otra opción distinta de que si es la postura de la administración, por lo pronto dejar constancia de lo pertinente. Ello nos obliga a expresar que la manifestación de la unidad según la cual requieren de los bienes privados no entregados por la UES para sí, porque, abro comillas, el Estado al final de la concesión puede optar por volver a concesionar o prestar el servicio directamente, como a bien tenga, cierro comillas, no muestra claridad suficiente, y lo decimos de manera respetuosa, sobre el régimen que aplica en Colombia en esta materia. Desde hace 20 años, con la expedición de la Constitución Política del 91 y en especial desde la expedición de la Ley 142 del 94, que conforme a la misma definiera las competencias y responsabilidades que en materia de servicios públicos domiciliarios el artículo 367 superior señala que la titularidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios no resulta ya ser un monopolio estatal, por el contrario, se eliminaron los títulos habilitantes y las barreras de entrada, como doctrinaria y jurisprudencialmente se han manifestado durante todo este lapso, de entrada al libre mercado de dichos servicios que aquellas normas superiores crearan. 365 y siguientes de la Constitución, concordante con los artículos 2, literal 2.6, artículo 10, artículo 22, 25, 26 de la Ley 142. El Distrito Capital ni ninguna otra entidad territorial en materia del sector de acueducto, alcantarillado y aseo son titulares de los servicios públicos domiciliarios en cuanto a su prestación, razón por la cual no es una decisión discrecional de aquellos definir si concesionan el servicio o lo prestan directamente. La concesión del servicio es la consecuencia legal y reglamentaria en el evento excepcionalísimo de presentarse los motivos
de los que trata el artículo 40 de la Ley 142 del 94. Por ello es preciso contar para el efecto con la verificación de motivos ante la Comisión de Regulación y con el pronunciamiento favorable de ella. De no existir esta verificación de motivos, que para este caso se llama la Resolución 541 de 2011, el distrito no tendría ni ninguna otra entidad territorial capacidad legal para concesionar o contratar el servicio con exclusividad alguna, pues no es su titular. Luego tampoco para decidir si lo presta directamente o no. Ello depende de que se cumplan las condiciones expresamente previstas en la ley. Valga recordar que conforme a las previsiones constitucionales mencionadas, 365 y siguientes, y legales tales como los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 15 de la ley 142 que hacen referencia expresa y precisa al alcance del concepto de intervención del Estado en los servicios públicos domiciliarios y en especial del concepto de asegurar la prestación eficiente de los servicios, que no es lo mismo del deber de ser prestador de los servicios. Ese fue el cambio fundamental que trajo la Constitución del 91 con la del 86 en materia de servicios públicos domiciliarios. En cuanto a la prestación directa del servicio, concordante con lo anterior y expresamente reglado en el artículo 6 de la Ley 142 del año 94, para que ello ocurra no basta la discrecionalidad del distrito, que como se ha dicho no opera, sino que se cumplan estrictamente los distintos eventos que desde la Constitución y la ley se prevén para que tal excepcional pueda darse. Debemos resaltar que de darse tales eventos, la prestación directa, incluso por parte de un municipio o distrito, conforme a lo previsto en el artículo 15, numeral 15.3 de la Ley 142, tal prestación debe efectuarse a través de la administración central, a la cual llamamos la atención, la UES no hace parte. Hacía parte la UES anterior, la UES nueva es del sector descentralizado, según entiendo, bajo su propia personalidad jurídica, con sus funcionarios y su patrimonio, no con los de los particulares. Simplemente, doctora Miriam y demás profesionales de la unidad, lo que queremos resaltar es que no es una decisión de la unidad, si hay reversión o no hay reversión, si yo contrato o no contrato. Si para aquella época los motivos son, pues habrá áreas de servicio exclusivo y se habilitará por vía del pronunciamiento de la Comisión de Regulación a este municipio, como se ha habilitado otros, como en Cartagena. No, Cali no es área de servicio exclusivo, y lo podrán contratar. Yo quisiera hacer una referencia breve en esta materia. A mí personalmente me preocupa los pronunciamientos de la Comisión de Regulación. La Comisión de Regulación no puede señalar que ella no revisó los pliegos de condiciones cuando la norma reglamentaria le exige que los pida. La Comisión de Regulación no puede señalar que no puede responder por lo que le pasaron para que verificara, como dice el parágrafo del artículo 40, que las áreas son indispensables. No es que si le provocó al señor alcalde A o a la señora alcaldesa B, son indispensables para asegurar la extensión de la cobertura. Por eso todas las preocupaciones, doctora Miriam, y aprovecho la oportunidad de la exposición de las aclaraciones, no tenemos, yo personalmente como asesor, la empresa que represento, ningún interés distinto de que esta sea una licitación jurídica, comercial, financiera y técnicamente sostenible. El más beneficiado, sin lugar a dudas, va a ser la ciudad, los usuarios, la administración que va a dejar un legado importante y los contratistas que lleguemos a ganarnos una o dos áreas según la licitación. Pero con estas nebulosas, que lo digo con todo respeto, nacen desde la misma Comisión de Regulación, quiero decirles que personalmente yo nunca tuve interés en conocer el modelo económico, no me interesa, me interesaba conocer de la Comisión de Regulación, me refiero, cómo están verificando de que estas áreas son indispensables para asegurar la prestación. Los que más o menos me conocen saben que soy el defensor de las áreas de servicio exclusivo. Propusimos incluso en su oportunidad una modificación de ley. Creo que la regla general en aseo y acueducto de alcantarillado, pero sobre todo en aseo, es el área de servicio exclusivo. Pero no tramitó el Congreso, la ley sigue vigente. La 689, artículo 9 que redactamos, no tuvo el efecto que hubiésemos querido, lamentablemente. Razón por la cual hoy, con la legislación vigente, no es una decisión del distrito, de cualquier municipio. Si se dan las condiciones, se presentará en su oportunidad. Por eso quiero contrastar el tema de la reversión, porque lo menciono de esta manera. No sé hasta qué punto estuviésemos retrocediendo a que el distrito, y no importa si están costeados y no hay problema, retrocediendo a la creación de la famosa y no muy grata Empresa Distrital de Servicios Públicos en 8 años.
A la observación 23. En la respuesta a esta observación, la UES señala que incluirá en el modelo de minuta de contrato. Sin embargo, revisado el anexo 3, no se advierte tal inclusión. De otra parte, estabilidad regulatoria. Sobre la estabilidad regulatoria, escúcheme que... Porque dijimos algo que está en el decreto reglamentario 891, entonces hacemos referencia allí. De otra parte, advertimos que en la página número 19 del documento de respuesta, la unidad responde al concejal de RUCS lo siguiente, abro comillas. Por otro lado, se le informa al honorable concejal que la unidad UAEPS está atenta a las actuaciones que realice el regulador en los aspectos relacionados con el servicio público de aseo. En este sentido, la CRA ha anunciado el inicio de la revisión y ajustes al nuevo marco tarifario para el sector de aseo, en donde, según documento de la CRA, se incluirán aspectos relacionados con la actividad de reciclaje que ya se ha incluido preliminarmente en esta licitación. En todo caso, cuando la regulación lo establezca, se podrán pedir la inclusión de estos aspectos dentro del esquema tarifario. Subrayo y resalto la última frase. Cierro comillas. De lo anterior simplemente dejamos constancia en el sentido de que la unidad reconoce expresamente que ha incluido en la licitación aspectos que inciden tarifariamente y que no contempla la regulación vigente sobre la materia, y a la cual debería ajustarse como lo demanda la ley. En la página número 25 del mismo documento del citado concejal, la UES le señala, abro comillas, las resoluciones CRA 351 y 352 de 2005, contentivas del marco regulatorio aplicable al servicio público de aseo, se encuentran vigentes hasta tanto la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, expida un nuevo marco regulatorio como resultado del proceso de revisión que actualmente adelanta. Estando vigentes las citadas resoluciones, son ellas las que servirán de marco para la suscripción de los nuevos contratos de concesión, como se deriva de los análisis sobre estabilidad regulatoria y jurídica realizados por la entidad y que han permitido avanzar con el proceso licitatorio. En este orden de ideas, le sigue diciendo la unidad al concejal de RUCS, la administración considera que no se generan sombras jurídicas, pues cualquier posibilidad de confusión en torno a este hecho fue superado oportunamente, de manera que la supuesta sombra jurídica que le asiste al honorable concejal queda desdibujada. Sobre lo manifestado, cierro comillas, sobre lo manifestado por la unidad que acabo de leer, se pregunta si existe estabilidad regulatoria, cómo se podrá aplicar, si existe estabilidad regulatoria, ¿cómo se podrá aplicar la nueva regulación tarifaria que expida la CRA y con base en ello pedir la inclusión de estos aspectos dentro del esquema tarifario? Solo un comentario, ese marco regulatorio, la CRA tiene 1 año de demora. Según la ley deben estar cada 5 años, sí, es cierto que la ley dice que mientras no se expida otro o hay un mutuo acuerdo entre las empresas sigue vigente, la verdad es que ese marco lo tiene colgado ya hace bastante rato. Observaciones 13, 14, 15, 21, 24, 25, 27, 28 y 29 presentadas por ATESA en su oportunidad, referidas a temas regulatorios. En materia regulatoria debemos nuevamente reiterar nuestra debida preocupación por las respuestas de la unidad, en la medida que de antemano volvemos a señalar que resulta jurídica y técnicamente improcedente resolver las múltiples dudas que de la presente licitación resultan en la forma que lo hace la unidad, al limitarse a señalar escuetamente que todo fue revisado por la CRA, evitando dar respuestas concretas a los casos y asuntos observados y consultados. Por tanto, exhortamos nuevamente a la unidad para que en esta oportunidad acometa, en concreto, a dar las respuestas específicas como se lo demanda la ley en materia contractual, todo lo cual redundará en la debida claridad del alcance del objeto a contratar y su ejecución posterior. Y en especial las condiciones de la licitación y su concordancia no solo con la resolución CRA, sino con la ley. Respecto a las observaciones que efectuáramos al pliego de condiciones definitivo en su oportunidad y que no fueran entonces respondidas ni ahora, en la que se le ponen de manifiesto a la UES protuberantes contradicciones en algunos aspectos y cifras técnicas, como por ejemplo escombros, contenedores o la longitud del barrido manual y mecánico en los documentos que sirvieron de sustento para la verificación de motivos de la CRA y por tanto para definir los porcentajes de retribución, techos que ocupan esta licitación, la unidad se limita a señalar que tales cifras son indicativas para esta licitación y que los proponentes deben tener en cuenta para el cálculo de las cifras las previsiones regulatorias contenidas en la resolución CRA 351 de 2005 y que las cifras guarden consistencia con
con las previstas en la misma, como dan cuenta los citados documentos. Adicionalmente, la unidad señala que ella no es la entidad tarifaria, situación que es cierta, pero olvida que es la entidad contratante del servicio en una situación excepcionalísima de prestación conforme a la ley y por tanto es llamada a dar claridad suficiente en los aspectos que atañe a la licitación que ella misma ha confeccionado en aspectos tarifarios y no tarifarios, pues la licitación se funda y debe hacerlo en un marco tarifario legal y que ella debe respetar y velar porque se respete. Precisamente, señora directora, lo que venimos advirtiendo desde la etapa de observaciones al proyecto de pliego de condiciones es que buena parte de las cifras de sus documentos no guardan la mencionada consistencia y por ello reiteramos se nos dé claridad al respecto y hago referencia concreta a las observaciones que leí al comienzo al listado. Pues advertidas ellas que sirven de base para la definición de los precios techo, no puede la unidad pasarlas por alto señalando simplemente que son meramente indicativas, cuando en realidad lo que se está advirtiendo es una posible, eventual inconsistencia mayúscula de la licitación en materia tarifaria en unos casos y eventualmente de orden legal en otros, sobre lo cual solicitamos nuevamente se dé respuesta clara y concreta a las observaciones referidas. Ahora bien, surge frente a la respuesta general y confusada por la unidad en esta oportunidad reiterar esta situación que a la fecha no ha sido respondida y es la referente a cómo calcular tarifas con base en la resolución 351 como lo demanda la UEPS, la ley y los pronunciamientos de la CRA, cuando esta resolución no contempla costos por las múltiples actividades que la licitación sí contempla. Por lo anterior reiteramos que las observaciones mencionadas sean concretas y debidamente respondidas para la debida claridad de la licitación, como se lo demanda a la unidad el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública y que por ende a ustedes como servidores públicos sean funcionarios o no. De forma particular insistimos en que se publique el documento de trabajo de la resolución CRA 541 de 2011, tal como lo solicitamos en nuestra observación número 29, y que si bien se indicara como respuesta a la misma por parte de la unidad que se analizaría tal solicitud, a la fecha, salvo que esta mañana hubiese sido publicada, no ha sido entregado ni hemos obtenido respuesta negativa tampoco sobre el documento de trabajo de la resolución 541. Una anotación final en relación con este tema. La CRA, señora directora, en mi respetuosa y sencilla opinión, flaco favor le ha hecho a esta licitación en ocultar toda información relacionada con la verificación de motivos. Y repito, la CRA, no usted, porque usted no tiene nada que ver allá, simplemente allá usted representando al distrito ha sido un solicitante más de un trámite esperando una postura favorable que en efecto fue y que nos permite estar aquí en esta audiencia. Ya empezó, desconocemos por qué, yo tengo respuestas donde me niegan las actas, pero ya empezó, al parecer escucho, a dar respuesta a varias actas y a entregar actas, sobre pretexto de evidenciar el modelo económico. Nadie quiere el modelo económico, pero una pregunta elemental es, oiga, ¿consideraron aquello o no lo consideraron? Eso yo creo que sí está en la obligación y es lo que estamos planteando de responder por la comisión, pero ahora lamentablemente la comisión le pasó la pelota a usted, doctora, y de la licitación, así lo dicen expresamente. Observación 30. En su momento solicitamos que se informe a los interesados en la licitación la información que dé cuenta de los porcentajes de subsidio. Este tema sí que es importante. De subsidios y contribuciones con base en las cuales la unidad está realizando o realizó las proyecciones de este proceso contractual y la eventual solicitud de recursos al Consejo de Bogotá para alimentar el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. Valga destacar que esta información es en cualquier caso ajena a los proponentes y depende de todo de la administración. Hago un paréntesis, un breve comentario aquí, directora. Si los subsidios y las contribuciones y en materia de servicio de acueducto, alcantarillado o aseo en virtud de una ley modificatoria de la 142 no tienen el límite del 20% para las contribuciones como sí opera para los otros servicios públicos. Si ese equilibrio se da y sale del presupuesto, es decir, del cruce entre subsidios y contribuciones que la ley prevé, hay un faltante y el municipio lo pone, pues perfecto, de eso se trata el equilibrio del Fondo de Solidaridad. Pero si esa es la razón para que haya área de servicio exclusivo, no es responsabilidad suya, creo que la CRA cometió un gravísimo error. Porque, pues obviamente en el libre mercado, si a un prestador le pagan el subsidio para que los estratos 1 que no pagan, se lo paga el Fondo de Solidaridad, pues el señor presta el servicio y tiene la obligación de prestarlo. Y si no lo presta la superintendencia. Es diferente cuando es área de servicio, es que cuando el horizonte mediano y largo plazo de recursos en el libre mercado no alcanza. Mire, aquí tanto alcanza, o por lo menos uno evidencia que el modelo económico de la unidad alcanza,
que con el marco regulatorio que tiene ya más de 6 años, casi 6 años, el 351 y 352, que hoy no aplica en Bogotá, sino que aplica la resolución 151, no solo alcanza para los centros de costos que la CRA en su leal saber y entender consideró conforme a los principios y criterios tarifarios para definir ese marco metodológico, sino que alcanza para más y cierran los techos. Claro, si yo a una actividad, que es lo que nos deja la duda, señora directora, y de verdad se lo solicitamos respetuosa, la más beneficiada es usted como directora, la entidad, el distrito y nosotros como eventuales contratistas. Si yo a un modelo económico le quito el número de carros, pues me cierra. Si a mí los ingresos los cuadro en un modelo económico, eso es fácil cuadrarlo. Si yo a un modelo económico, en el tema que estoy tratando, le digo que le voy a dar los subsidios más altos, pero en la historia de Bogotá se han dado esos subsidios o las contribuciones, pues uno empieza a tener problemas del modelo económico. Y si esa es la razón de peso, repito que no es suya, sino tenemos pronunciamientos de la comisión donde dice, lo importante aquí es que cierre. Mire, tengo una respuesta, que la referiré más adelante, parte de las actas de las que mencionaban ahora, donde un comisionado, comisionada en este caso, dice, con todo el respeto, la siguiente barbaridad. Las áreas de servicio exclusivo son para que entonces el delta que se logra por la exclusividad pueda, dice eso ella, pero no lo traduce en la regulación, pueda incluirse otras actividades. Esas otras actividades, señora directora, usted lo sabe porque conoce del sector, se llaman servicios especiales. Yo no se los puedo cargar. Lo que dice la ley, en nuestra humilde opinión, salvo que estemos equivocados y podemos estarlo, ¿quién tiene la última palabra en esto? Lo que dice la ley es que las ganancias en eficiencia, y ese delta es necesarísimo para ampliar la cobertura. Eso lo dice la ley, no lo digo yo, ni lo dice cualquier abogado, es leer el artículo 40 y el parágrafo. Fíjese la distorsión en la que puede estar luego la sugerencia, señora directora, y en materia de subsidios sí que es delicada. Continúo. La UE señaló como respuesta que, abro comillas, los factores de subsidio y aportes utilizados en el modelo tarifario de la licitación pública 001 de 2011 son los contenidos en el volumen 2, Evaluación Económica, Financiera y Comercial, el cual fue publicado oportunamente en el portal de contratación a la vista y en el SECOP. Los factores de subsidios y contribuciones establecidos en el Acuerdo 456 de 21 de diciembre de 2011 del Consejo Distrital de Bogotá son los que se utilizará la UES para estimar el monto total de los recursos requeridos para el año 2012, los cuales se presentarán a la Alcaldía Distrital dentro de los términos establecidos en el Decreto 1013 de 2005. Similar ejercicio deberá efectuar cada uno de los nuevos concesionarios, efectivamente, en atención a la condición de entidad tarifaria local con la cual estaría revestidos una vez se dé inicio a los nuevos contratos de concesión, cierro comillas. Si no son los mismos del modelo, fíjese que es una distorsión que algunos ya han mencionado. Eso es importante revisarlo. A este respecto, se debe aclarar por parte de la unidad cómo aplicará adicionalmente, le surge otra situación, el artículo 125 del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Usted sabe, doctora Miriam, que los porcentajes de contribuciones y de subsidios fundamentalmente ha sido reiterativo en los últimos gobiernos cambiarlos vía Plan Nacional de Desarrollo por el plenario gobierno. Pues este no fue la excepción. Entonces ya hay un cambio estructural de una ley que está sancionada. A este respecto, la ley 1450 del 2011 estableció aportes solidarios mínimos, se metió con los aportes en virtud, usted sabrá, de la caída del entonces decreto 057 que imponía ilegalmente ese tipo de aportes. Ya la ley dice, en lo comercial los aportes son el 50% y en el industrial el 30%. El acuerdo distrital 456 dispone que a los pequeños productores de la zona sur se les aplique el 15% de contribución porque está por debajo del estipulado en la norma. Además de que la clasificación que hace el mencionado acuerdo entre pequeños y grandes generadores no está prevista en la ley. Si está en el sur, si está en el norte y si está en el centro, pequeño prestador, pequeño productor, gran productor o un usuario doméstico, eso se le ve reflejado en su tasa en la distancia al relleno, pero no en materia contributiva, en este caso tributaria, en este caso de una contribución que es un impuesto. Por eso es que tiene que ir al Consejo. Antes lo hacían las empresas directamente antes del decreto 1013, aunque la ley 142 imponía, obviamente, y la Constitución, que deben ser los consejos. Pero nótese usted que ahí tenemos una distorsión. Aquí, lo que no se compadece jurídicamente hablando cuando el citado acuerdo del Consejo de Bogotá hace diferenciación así, grandes productores 70%,
90 grandes productores 70%, pequeños productores, zona norte 50%, zona centro 40% y zona sur 15%. Esta definición del acuerdo, aunque goza de la presunción de legalidad, pues hay que conciliarla con la ley, nuevo Plan Nacional de Desarrollo, y usted sabe que uno en materia tributaria no puede hacer diferenciaciones que la ley no le permite. Si es del sur o del norte, pues el tributo es el mismo, es comercial. Simplemente para llamar la atención, si se tuvo en cuenta, seguramente lo del Plan Nacional no sé, señora directora, es para reflexión de la unidad. Lo anterior evidencia que existe un tratamiento diferenciador entre los contribuyentes que no corresponde a lo previsto en la ley. Valga recordar que la facultad de los consejos en esta materia no pasa a imponer el porcentaje de la contribución, pero no tienen facultad legal para hacer distinciones que la ley no hace. Me voy a evitar leer el artículo 125. De conformidad con lo previsto en los artículos 15.2, 16, 87.3 de la Ley 142 del 94, los usuarios de servicios suministrados por productores de servicios marginales. Seguía leyendo la ley. No, termino ahí. Observación 31, 36, 41 y 45. Sobre las respuestas dadas por la unidad a la observación 41, en la que advertimos de un eventual vicio de ilegalidad y regulatorio de carácter estructural de la licitación, aquí ya referido por otros, en materia de cruce de subsidios y contribuciones entre las áreas de servicio exclusivo 6 y en especial de la fundamentación de las mismas, en tanto hay dos áreas de servicio, de las 6 áreas, de la 1 y la 3, que son deficitarias, dejamos constancia, en el sentido de que nos atenemos y nos toca a lo contestado por la unidad así, abro comillas. La fórmula anotada por el observante deriva que las condiciones de las cuales se llevó a cabo la estructuración del nuevo modelo de prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital, el cual se ajusta a las disposiciones contenidas en el decreto 1713 de 2002 y a las resoluciones CRA 351 y 352 de 2005, su aplicación debe entenderse en el contexto integral de prestación del servicio que guió la estructuración de todos los aspectos del proceso llevado a cabo por la entidad. En consecuencia, se equivoca el observante al indicar que hay vicios de ilegalidad en el modelo estructurado, pues este se ajusta al marco normativo y regulatorio vigente. Entendemos que la entidad se halla sustentada como entidad estatal contratante en sus razones de interpretación de la ley. No obstante, la misma en el parágrafo del artículo 40 de la ley 142 señala que cada área de servicio exclusivo debe tener viabilidad financiera y que el artículo 89 de la misma ley precisa la manera de efectuar el cruce entre subsidios y contribuciones, máximo cuando se entiende por lo definido por la unidad, que en cada área de servicio exclusivo se hará un balance entre subsidios y contribuciones como corresponde. Luego un balance, señala luego un balance entre subsidios y contribuciones entre las diferentes áreas de servicio exclusivo y luego un cruce para cubrir la remuneración de los concesionarios de las ACES deficitarias. Eso, señora directora, no corresponde con lo que está previsto en la ley 142. Los términos de la licitación plantean que después de los cruces anteriores se hace uno entre los superávit y las condiciones contractuales, todo lo cual no parece ajustarse a lo previsto en el decreto 1013 que reglamenta la materia, lo que puede tipificar un eventual uso inadecuado de recursos públicos. Nos limitamos en esta materia, reitero, a llamar la atención sobre este aspecto que fuera ya sancionado por la superintendencia y si no estoy mal informado incluso en fiscalía, en el caso similar a este en las áreas de servicio exclusivo de Cartagena. Dejamos la mencionada constancia también respecto de las respuestas dadas por la unidad a las observaciones 36, 41 y 45 que presentáramos en su oportunidad. Dejamos de la misma manera manifiesto que no tenemos, señora directora, créanos, esquema alguno de prestación, lo digo porque así no lo contestan en la observación, no tenemos esquema alguno de prestación de servicio de aseo en Colombia que sea de nuestro agrado o desagrado. Nos corresponde, gústenos o no, a lo que diga la ley. Como nos lo manifiesta la UES, decía yo en la respuesta a la observación, simplemente advertimos a la entidad con la mayor buena fe y voluntad de colaboración propia de los que pretendemos ser oferentes en materia de conformación de contratos, como el que nos ocupa, para que si lo tiene a bien reflexionar sobre el asunto, lo haga desprevenidamente, doctora Miriam. Simplemente creíamos, aún creemos, válidos unos supuestos jurídicos y regulatorios que han imperado durante muchos años en el sector de agua potable y saneamiento básico, fundados en la ley y en jurisprudencia, tales como que la titularidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios había sido eliminada en la nueva Constitución Política de hace 20 años, ratificado por la Ley 142. Y hablo titularidad en cabeza del Estado, de prestación, que no es lo mismo
de la titularidad en la responsabilidad de asegurar su prestación eficiente. Son dos cosas diferentes. Que las tarifas deben obedecer a las metodologías de costos que prevé la Comisión de Regulación y que las ganancias en eficiencia se reparten entre empresas de usuarios. No conocemos, señora directora, que exista norma alguna que me permita repartir las ganancias en eficiencia devolviendo servicios especiales que el usuario no me ha solicitado. Que no es factible incluir actividades gratuitas, creíamos y seguimos creyendo en la prestación del servicio, y que los centros de costos aplicables a los usuarios, que es el que finalmente paga la tarifa, deben corresponder con los previstos en la metodología tarifaria, que debe garantizarse adicionalmente, entre otros, los criterios de eficiencia económica, neutralidad, suficiencia financiera y transparencia. Llamo la atención en esto, señora directora, si la modelación tarifaria de la Comisión de Regulación, conocidas como resoluciones 351 y 352, por cualquier razón, nos permite, haciendo un ejercicio juicioso, perfecto, modelando el costo que es, que el techo cubra hasta lavar los buses de Transmilenio, estamos frente a un grave error tarifario de la Comisión de Regulación. Si no lo permiten, pues yo no lo puedo incluir, al margen de si la ley me lo permite o no me lo permite. Ahora bien, mediante oficio 4317 del 21 de junio de 2011, la CRA señaló que su pronunciamiento tiene un carácter netamente consultivo, creo que lo oyeron aquí, por lo cual a la verificación de motivos realizada por la CRA no puede asignársele un carácter avalador del pliego, ni de las condiciones, ni del modelo financiero empleado por la UES en la licitación pública, por lo cual se solicita a la UES responder de fondo las diferentes inquietudes, decimos nosotros, formuladas sobre los observantes. Me pregunto yo, y lo pongo a reflexión de usted, señora directora, si la Comisión de Regulación, para dar su concepto, llámelo consultivo, eso fue una discusión larguísima, o no consultivo, declarativo, pero sin que se pronuncien favorablemente, esta licitación con exclusividad no es factible, con exclusividad. ¿Cómo así que no revisaron el modelo económico? Tuvieron que revisarlo. ¿Cómo así que no revisaron los pliegos? Pues claro, ellos no se meten en si se piden 100.000 toneladas o si se pide un capital, pero tiene que meterse qué actividades comprende, simplemente para llamar la atención en esa materia. Observación 38. La presente observación no había sido contestada en ninguno de los apartes que aduce la unidad, ni se hace debidamente en esta oportunidad, tanto así que la audiencia de riesgos pareciera, y lo decimos con el mayor respeto, que ninguno de los profesionales presentes en la entidad comprendiera este aspecto regulatorio que se planteaba como riesgo previsible a cargo de la UES. Me refiero a la opción de mínimo costo en materia de disposición final. Por ello se insistió en la misma y al respecto basta señalar que la disposición final en relleno sanitario, aun cuando en el distrito sea la autoridad de manera en definición del uso del suelo como la Constitución lo prevé, ello no excluye la posibilidad constitucional y legal de que existan más de un sitio de disposición final de residuos como opción de mínimo costo por fuera del perímetro del distrito capital. En evento en el cual es perentorio regulatoriamente, no discrecional, aplicar esa tarifa de mínimo costo cuando se deba, conforme al contrato de concesión, seguir llevando los residuos del relleno sanitario de Doña Juana. Bajo este escenario es importante tener en cuenta que según el marco regulatorio vigente, la entidad tarifaria local tiene la obligación, es decir, los futuros concesionarios, de realizar los cálculos para determinar la opción de mínimo costo en disposición final para la inclusión de los costos de la estructura tarifaria del área de servicio. Por tanto, no es facultad de la unidad determinar el sitio al que se deben llevar los residuos en esta materia, tarifariamente hablando, si no es el resultado de la aplicación de la metodología regulatoria vigente. En caso de persistir, se debe reconocer al concesionario los perjuicios por tal situación. ¿Eso qué significa para quien no lo comprenda? Aunque supongo que todos aquí lo comprendemos. Aunque yo tenga que llevarlo al relleno sanitario porque el contrato me obliga, pero si mañana el señor gobernador amplía Mondoñedo o funciona el nuevo relleno sanitario de Mondoñedo o amplían otro que ya están con plan de ordenamiento y la opción para las áreas de servicio que colinden más, sea más cerca, que sea más barato llevar allá, yo tengo, así lleve a Doña Juana, que cobrarle ese mínimo costo que significaría llevar allá. 44. Observación 44. La UES en respuesta a esa observación, y que tiene que ver con los kilómetros de barrido, que ya el doctor Ariza, si mi memoria no me falla, lo hizo, pero creo que debemos complementar sobre esa materia lo siguiente.
La UES en respuesta a esta observación señala que, abro comillas, teniendo en cuenta que los nuevos concesionarios del servicio público de aseo estarán investidos de la condición de entidad tarifaria local, al tenor de lo señalado en la resolución CRA 271 de 2003, la aplicación de las fórmulas que hacen parte de la estructura tarifaria aplicable al servicio público de aseo se hará en los términos señalados en la resolución CRA 351 de 2005, cierro comillas, lo cual es cierto. Dado lo anterior, teniendo en cuenta las necesidades de frecuencias adicionales de barrido de las mismas, determinadas en el pliego de condiciones para garantizar el área limpia que es un concepto que nació en Bogotá y que no reconoce ninguna regulación ni reglamentación, pero que ha sido exitoso aquí, pero que requiere de unos esfuerzos y unas mayores frecuencias para garantizar el área limpia, en nuestra condición de entidad tarifaria local podrá entenderse que siendo la propuesta parte integral del contrato, este es el soporte necesario para incorporarlas en el parámetro K de la metodología tarifaria, tal como establece el parágrafo segundo del artículo séptimo de la resolución CRA 351 de 2005. Si no es, simplemente surge una situación. Si yo debo responder por una área limpia, me pagan X número de frecuencias básicas, modeladas, pero no importa porque yo me comprometía a tener eso limpio, así tenga que hacer 50, ¿sabe usted, señora directora, que estaríamos rompiendo el criterio de suficiencia financiera previsto en la ley? Abro comillas, parágrafo segundo. Las frecuencias de barrido serán dos para municipios. Es una respuesta de la Comisión de Regulación. ¿Esa ya la leíste? Sí, perdóneme. En la resolución dice el parágrafo segundo de la 351. Segundo, las frecuencias de barrido serán 2 para municipios de primera categoría especial y 1 para otras categorías. Vale un interrogante para todo lo que hemos hablado en la mañana de hoy. Si yo incluí 6, ¿cómo las incluí? Si incluí 2 está bien. Si incluí 2, ¿cómo me pone a hacer 6? De conformidad con la calificación contenida en la Ley 617/2000 o la que la modifique, adicione o sustituya. El establecimiento de mayores o menores frecuencias para la totalidad del área urbana del municipio o partes específicas de la misma deberá ser solicitada por la autoridad municipal o distrital competente, de acuerdo con lo establecido en el respectivo Plan de Gestión Integral de Residuos, y será considerada para la determinación del parámetro K a que se hace referencia en el presente artículo. Cierro ese tema, señora directora. Si usted me dice, usted ofertó 15 frecuencias, problema suyo. No es tan simple. Es el llamado que le quiero hacer, señora directora, y bueno, y las preguntas particulares. Observación 47. En relación con los parques del Instituto de Recreación y Deporte, no solo la confusión que hablaba Aseo Capital hace un rato, sino nosotros entendemos, no obstante esa confusión que existe, y echando mano de lo que sucede hoy, que los parques que son objeto, y de acuerdo con la Ley 632, son aquellos que están en la vía pública y que son públicos y que no han sido entregados a un tercero a cuyo mantenimiento por la explotación del bien le corresponde. Es decir, los parques que el IDRD haya entregado a un tercero parecieran no ser los de la competencia de esta licitación, sino los que no están incluidos, digamos, pero esa es una confusión que habrá que resolver. Pero en todo caso, nuestra observación se refiere a que ese listado, señora directora, se niegan a entregarnos en la web. Yo creo que la unidad tiene que publicarlo. O sea, es más fácil para la unidad llamar al IDRD y preguntarle cuáles son los parques y lo publican. No nos pongan a nosotros a pasar derechos de petición por información de una actividad que exige la unidad. Observación 58. También fue mencionada por Aseo Capital, pero quiero insistir en algo. Tiene que ver con el pago de un servicios especiales. En su momento se reiteró a la unidad, y cuando decimos reiteró es porque desde el proyecto de pliego lo venimos haciendo, el silencio guardado sobre la observación al proyecto de pliego en esta materia. Se le dijo lo siguiente, abro comillas, según el párrafo cuarto del numeral 2.11.2 del pliego, se advierte que la unidad pagará, la UES pagará el servicio especial de poda de árboles previa presentación de la factura. En consecuencia se pregunta, sí, lo hizo en su momento, ¿la UES cuenta con compromisos de vigencias futuras para cubrir el pago de tales servicios? ¿La UES cuenta con disponibilidades presupuestarias para el pago 2011 y en qué cuantía? En esa oportunidad no nos contestaron. En esta oportunidad sí nos responden lo siguiente, abro comillas. La remuneración de la actividad de poda de árboles se hará de acuerdo con las tarifas publicadas por la UES, no hay problema. Tratándose de un servicio especial, este será pagado por el usuario que lo solicita, resaltamos eso. Los recursos por dicha actividad ingresan a la bolsa del modelo
de prestación del servicio y con base en las facturas presentadas se autoriza el respectivo pago. La prestación de este servicio no requiere vigencias futuras, lo resaltamos también, toda vez que se sufragará con cargo al pago que realiza el usuario que lo solicita, en los términos señalados en el anexo 6, Reglamento Comercial y Financiero. Sin embargo, para mayor claridad se ajustará la redacción del inciso tercero, numeral 2.11.2, forma de pago, cierro comillas. A este respecto debemos reiterar la observación para claridad del pliego de condiciones y sus anexos, pues la poda de árboles de la que hablamos corresponde a los árboles ubicados en las áreas públicas y el usuario de este servicio no es el domiciliario, sino el mismo distrito, y será este quien lo solicitará o no. Por ello, mal puede pretendérselo cargar a los usuarios domiciliarios que no son usuarios de dicho servicio especial. Luego se reiteran los interrogantes planteados y los ajustes pertinentes. Observación 60. Se preguntó en su momento cuál debe ser el monto de capital autorizado, suscrito y pagado de la nueva sociedad que se constituya para ejecutar el contrato o contratos que se lleguen a adjudicar. La unidad señaló que ajustaría lo pertinente en el pliego de condiciones y efectivamente el último inciso del numeral 413 del mismo previó un